Empezamos el tema 2 de Física 2, calorimetría, parte 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí en este tema de calorimetría? Nosotros vamos a estudiar la medida del calor. Calorimetría, la medida del calor. ¿Y qué cosa es el calor? El calor en realidad es una energía en tránsito que se dirige de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. Buenos días, chicos, buenos días. La clase está siendo grabada, por si acaso. Entonces, esto es la noción del calor. Es una energía en tránsito que se va de las zonas o cuerpos de mayor temperatura a las zonas o cuerpos de menor temperatura. Por ejemplo, en este gráfico podemos ilustrar bien la definición. Observa, tenemos el cuerpo A y el cuerpo B. Ambos tienen temperaturas diferentes. Observa que el cuerpo A con temperatura mayor que la de B. Por lo tanto, el calor se va a trasladar del cuerpo A que está más caliente y se va al cuerpo B que está más frío. Vamos a decirlo así. ¿Y hasta qué punto pasa esto? O sea, ¿hasta qué punto existe esta transferencia de calor? Hasta que lleguen a un equilibrio térmico, caracterizado porque ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Eso ya lo vamos a ver más adelante, para hallar la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, aquí obtenemos la noción de lo que es el calor. Ahora veamos los métodos de transferencia de calor. Aquí vamos a estudiar tres formas cómo transferir calor, ilustrado las tres formas aquí en esta gráfica. Bueno, tenemos la primera forma, que es la conducción, en la cual nosotros transferimos el calor por conducción para cuerpos, por ejemplo, que están en contactos. Oye, si por ejemplo tenemos esta olla, ¿verdad?, cerca del fuego, la olla se va a calentar, va a aumentar la temperatura, y por aquí, por este mango, existe la transferencia de calor por conducción. En realidad son los electrones que transportan este calor, de manera que si alguien pone la mano aquí, carambas, en algún momento va a sentir el aumento de temperatura por conducción para cuerpos que están en contacto. Número 2, tenemos por convección entre el medio circundante y otro material. Por ejemplo, oye, la base de la olla está cerca del fuego, se va a comenzar a aumentar la temperatura. El líquido que está cerca del fondo aquí, de la base de la olla, va a comenzar a aumentar, va a recibir ese calor, va a comenzar a aumentar su temperatura y comienza el proceso que he llamado convección entre el medio circundante y el material aquí en la base de la olla. Y por último tenemos radiación, que es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Claro, cuando tú estás cerca de una fogata, tú vas a sentir calor. ¿Por qué lo sientes? Porque existe esta forma de transferencia de calor por radiación. Claro, nosotros también sentimos o recibimos el calor del sol por radiación, o sea, ondas electromagnéticas que viajan en el vacío y llegan hasta nosotros. Perfecto, entonces tres formas de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Veamos, oye, el calor lo hemos definido como una energía. Por lo tanto, la unidad en el Sistema Internacional de la Energía son los joules. La unidad en el SI, Sistema Internacional para la Energía, joules. Pero tradicionalmente nosotros vamos a usar lo que se llama las calorías para la unidad del calor. Por lo tanto, oye, un joules, la equivalencia es 0.24 calorías, o una caloría, lo inverso, 4.18 joules. Entonces son las calorías que nosotros vamos a usar para la medida del calor. Existe otra unidad, la unidad térmica británica, the British Thermal Unit, que aquí lo tienen, y la equivalencia 252 calorías. Perfecto, veamos algunas definiciones que vamos a usar ya para nuestros problemas. La primera definición es la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Y lo vamos a definir de esta forma: la cantidad de calor por unidad de temperatura. Esta es la definición de la capacidad calorífica, representada por la letra K. Las unidades, oye, el calor en calorías, la variación, el incremento aquí de temperaturas en grados Celsius, por lo tanto la unidad de la capacidad calorífica, calorías por grado Celsius. Perfecto. Número 2, tenemos el calor específico, que es la cantidad de calor que gana o pierde una unidad de masa para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Y lo vamos a definir de esta forma: la cantidad de calor por unidad de masa por unidad de temperatura.
Las unidades del calor específico son las calorías gramo grado Celsius, ¿correcto? Calorías por gramo grado Celsius. Ahora, observen que a partir de estas dos ecuaciones nosotros podemos fusionarlas y encontrar una relación entre la capacidad calorífica y el calor específico a partir de la masa. Por lo tanto, la relación entre ellas es que la capacidad calorífica es m veces la masa aquí de la sustancia por el calor específico. Perfecto, seguimos. Número 3 tenemos el calor sensible. Presta atención aquí. Este calor va a producir cambios en la temperatura de los cuerpos. Siempre que en un problema aparece que el cuerpo sufre una variación de temperatura, el calor que vamos a usar es el calor sensible. No te olvides de esto. Por lo tanto, el calor sensible lo vamos a definir como, bueno, la mnemotecnia aquí famosa es el CMAT, ¿verdad? O se mató, como algunos lo aprendieron. Calor sensible aquí va a ser igual al CMAT, calor específico por la masa, por el incremento de temperatura. Aquí está la unidad del calor en calorías, la masa en gramos, calor específico en calorías por gramo grado Celsius, y la variación de temperatura ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿verdad? Temperatura final menos la temperatura inicial. Perfecto. Número 4 tenemos el equivalente en agua de un calorímetro, que es aquella masa de agua cuya capacidad calorífica es igual a la capacidad calorífica del cuerpo. Es como si reemplazáramos el calorímetro por una cierta cantidad de masa de agua. O sea, es un equivalente entre la masa de agua y el calorímetro. El calorímetro es más o menos, este diagrama representa un calorímetro en la cual se hacen experimentos de transferencia de calor para cuerpos a diferente temperatura. Perfecto, entonces aquí tenemos la masa del calorímetro, el calor específico del calorímetro y, ojo aquí gente, el calor específico del agua. Este es un numerito que tienes que grabártelo ahí en tu corazón. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado Celsius. Calor específico del agua, grábatelo ahí. Seguimos. Entonces ya hemos visto aquí el calor sensible que va a producir variación en la temperatura. Número 5 tenemos el calor latente o también llamado calor de transformación. Es aquel que va a hacer el cambio de fase, la transformación, por ejemplo, de sólido a líquido o inversa y de líquido a vapor o el proceso inverso. Por lo tanto, si no hay un problema, existe un cambio de fase, ¿no? Es porque aparece un calor de transformación, un calor latente. Si estamos hablando del proceso de fusión, o mejor dicho, de sólido, hacer la transformación de sólido a líquido, usamos el calor latente de fusión para hacer esta transformación de sólido a líquido de fusión. Para el agua, aplicamos este calor de fusión a una temperatura de 0 grados, ¿correcto? Que es la temperatura de fusión del agua, 0 grados. ¿Cómo calculamos ese calor para transformar de sólido a líquido? Usamos esta formulilla, donde M es la masa y L es el calor latente de fusión aquí para el agua, 80 calorías por gramo, solo para el agua. Quiere decir que si es otra sustancia, aquí el latente de fusión va a tener otro valor, pero para el agua es 80 calorías por gramo. Generalmente en nuestros problemas siempre el agua va a aparecer, por lo tanto estos valores que son padrones debemos memorizarlos. ¿Ok? Calor específico del agua, aquí 1 caloría por gramo grado Celsius. Latente de fusión para el agua es 80 calorías por gramo. Nota que este calor tú lo vas a usar en la temperatura de fusión, que para el agua es 0 grados, ¿correcto? Ahora, el otro calor latente es cuando nosotros vamos a transformar la fase sólida a gas o a vapor. Entonces, para hacer esa transformación, el tipo de calor aquí, calor latente de vaporización o ebullición. ¿Y en qué temperatura lo vamos a aplicar? Para el agua, aquí, 100 grados. Para el agua, a 100 grados, aplicamos esta fórmula, este calor, y transformamos de líquido a vapor o gas. Perfecto. El proceso inverso, la misma relación. Ahora, aquí aparece la masa en gramos y el latente de vaporización, que para el agua es 540 calorías por gramo. ¿Correcto? Entonces, de esta forma nosotros usamos
el calor para transformar de fase de sólido a líquido o el proceso inverso, y también de líquido a vapor o el proceso inverso. Ahí tenemos las formulitas. Entonces ya sabes, oye, el calor sensible, que es el más famoso, lo usamos para variar la temperatura del cuerpo, mientras que el calor latente lo usamos para cambiar de fase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso o los procesos inversos. ¿Correcto? Entonces, si en un problema parece que el cuerpo cambia la temperatura existe una variación de temperatura, ya sabes que es el calor sensible que produce variación en la temperatura. ¿Correcto? Y el calor latente solo para hacer el cambio de fase. ¿Correcto, chicos? Entonces, ahí grábate bien esos detalles. Para terminar esta parte teórica, veamos que existen algunos diagramas que nos va a facilitar la resolución de los problemas. Y en realidad existen dos formas de hacer estos diagramas. La primera forma es colocar un eje horizontal, que es llamado temperatura, y ubicar aquí sobre este eje los valores de la temperatura de los cuerpos que están en los problemas. Y aquí identificamos, si consideramos el agua, aquí tenemos la temperatura de fusión para el agua 0, de ebullición 100 grados, y bajo 0 el agua se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Entre 0 y 100 tenemos líquido, y mayor que 100 tenemos el gas o vapor. Por lo tanto, observa que bajo 0, si por ejemplo estamos a menos 20 grados, queremos llevarlo a 0 grados, o sea, variamos la temperatura, vamos a aplicarle un calor sensible porque existe una variación de temperatura. En 0 grados es la temperatura de fusión, le aplicas el calor latente de fusión para cambiarlo de sólido a líquido. Una vez estando 0 grados líquido, podemos llevarlo a 100 grados, existe variación de temperatura, calor sensible. Oye, en 100 grados queremos cambiarlo de fase, de líquido a gas, le aplicamos un calor de vaporización y ya lo cambiamos de fase. Y bueno, de 100 para arriba, calor sensible porque podemos variar la temperatura. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos usar este diagrama para facilitar la resolución de nuestros problemas. Ojo que el sentido de las flechitas es de izquierda a derecha. Oye, de izquierda a derecha la temperatura está aumentando. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Este cuerpo está ganando o perdiendo calor? Oye, si aumenta la temperatura, este cuerpo está ganando calor. Oye, profe, ¿y si el sentido de la flechita fuera hacia la izquierda, qué pasa? Está perdiendo calor, ¿verdad? Disminuye su temperatura, pierde calor. Otra manera, oye, por ejemplo, antes de pasar a la otra forma, oye, si yo quiero saber el calor total, por ejemplo, simplemente sumamos estos calores parciales. Ya lo vamos a ver en los problemas, ¿eh? Calma. Y la otra forma es construir aquí sistema. En el eje vertical tenemos la temperatura y el horizontal el calor en calorías. Observen que las líneas aquí horizontales, van a representar las transformaciones. Por ejemplo, aquí a la temperatura de fusión tenemos el calor de fusión y a la temperatura de vaporización tenemos el calor de vaporización, los calores de transformación. Mientras que las líneas así oblicuas o en la diagonal van a representar los calores sensibles. ¿Por qué, profe? Porque existe variación en la temperatura. Y aquí está especificado los tres estados bien definidos: sólido, líquido y gaseoso. De nuevo, si yo quiero saber cuál es el calor total, simplemente sumamos todos esos calores. Por lo tanto, de esta forma nosotros vamos a enfrentar nuestros problemas usando estos diagramas. El más famoso es el método 1. Si en un problema aparece este gráfico, nosotros ya podemos interpretarlo a partir de esta forma del método 2. Correcto, gente. Entonces, hasta aquí hemos llegado a nuestra parte teórica, nuestros problemas. Entonces, comenzamos aquí, problema número 2. Una villa de acero, debe ser una bolilla de acero de 50 gramos, está a 20 grados Celsius. Observa ahí nuestros datos del problema. Tenemos la masa de esta bolilla de acero y está a una temperatura de 20 grados. La pregunta es, ¿hasta qué temperatura se va a calentar? O sea,
nos piden la temperatura al final, si está recibiendo esta cantidad de calor, 220 calorías. Y el calor específico del acero te está dando este dato, 0.11 calorías por gramo grado Celsius. A ver, ¿cómo nos imaginamos la situación de este problema? Vamos a pensar que esto es nuestra bolilla de acero. Vamos a ubicar aquí nuestros datos. A partir del problema, la masa de esta bolilla es 50 gramos, ¿correcto? ¿Qué más? Está a 20 grados. Esa sería la temperatura inicial. En un momento inicial está a 20 grados Celsius. La pregunta es, ¿hasta qué temperatura se va a calentar? O sea, ¿cuál será su temperatura al final? Si recibe 220 calorías. Entonces esta bolilla, de alguna forma, va a recibir cierta cantidad de calor. ¿Cuánto de calor? Según el problema, 220 calorías. Esa es la cantidad de calor que va a recibir. Esta cantidad que recibe va a producir una variación en su temperatura de 20 a una temperatura al final que queremos saber. ¿Cuánto es esta temperatura al final? Y, por cierto, el calor específico del acero, aquí te lo da por suerte, 0.11 unidad calorías por gramo grado Celsius. Muy bien, gente. ¿Cómo enfrentamos este problema? Observa que este calor va a producir una variación en la temperatura. Es un calor que produce una variación en la temperatura. ¿Qué tipo de calor es? Entonces vamos para nuestra parte teórica. Exactamente. Oye, si el calor produce una variación de temperatura, el tipo de calor que vamos a usar aquí es el calor sensible. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces traemos nuestra formulilla y simplemente reemplazamos nuestros datos. A ver, gente, el calor sensible, el calor que va a recibir aquí, según el problema, es 220. Voy a escribir las unidades, calorías. Aquí a la derecha tenemos el calor específico, que según el problema es 0.11. Vamos a reemplazar. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Ahí está, no es menos por si acaso. 0.11. Ahí está, estoy reemplazando, gente, estoy reemplazando. Ahí está, multiplicado por la masa. Oye, la masa es 50 gramos. Entonces vamos a colocarlo. No lo voy a escribir de nuevo. Ahí está. 50 gramos. Y multiplicado por la variación de temperatura delta de T. Vamos a ponerle solamente delta de T. Perfecto. Calculamos entonces esta variación de temperatura. Claro, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Oye, si esta variación de temperatura me da 40... ¿Cuánto fue la temperatura al final? Observa. ¿Cuánto fue la temperatura al final? Inicialmente era 20, aumentó en 40. ¿Cuánto sería la temperatura al final? Ya sabes, ¿verdad? Simplemente la sumas. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular ese incremento de temperatura. A ver, ¿cuánto sería ese incremento de temperatura? A ver, gente, la parte matemática. A ver. Calorías se fueron. Los gramos arriba y abajo también se fue. Te queda grados Celsius, aquí está dividiendo. Pasaría al otro lado multiplicando. Por lo tanto, el incremento de temperatura en unidad en grados Celsius te va a quedar. Perfecto. Hasta ahí con la unidad. Bacán. Ahora veamos los numeritos. A ver, veamos los numeritos. Aquí a la izquierda tenemos 220 y aquí a la derecha 0.11 por 50. ¿Cuánto es 0.11 por 50? Y este valor pasa al otro lado dividiendo 220 entre este producto. ¿Cuánto sería? A ver, gente, para facilitar el cálculo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir los 220. Y aquí el 0.11 multiplicado por 50 pasaría a dividir. ¿Correcto, gente? Vamos a hacer lo siguiente. Oye, sácale onceava. ¿Qué, profe? Sácale onceava. Si le sacas onceava arriba, o sea, dividir entre 11 al 220, ¿qué te queda? Te queda el 20, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Sácale onceava al 0.11, ¿qué te queda? 0.1. ¿Se puede hacer eso? Profe, no entendí. A ver, explica de nuevo. A ver, gente, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Hasta aquí es la parte física. Lo que sigue es la parte matemática que ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes saben. ¿Correcto? Oye, 220, yo lo voy a dividir entre 0.11. 0.11 yo lo puedo escribir como 11 sobre 100.
multiplicado por 50, ¿sí o no? Claro, 11 sobre 100 es 0.11. Por lo tanto, se puede escribir así. Claro, ustedes pueden escribirlo así solo para facilitar el cálculo. Cuando ustedes sacan onceava aquí y onceava aquí, te queda el 20 y aquí simplemente 1 dividido entre 100. Y aquí me he equivocado, gente, aquí me he equivocado. Aquí me he equivocado, es 0.011. Perdón, 0.01. Ahí está. Disculpa, chicos, disculpa. La emoción. Correcto, sácale onceava, 1. Onceava aquí, 20. ¿Y ahí qué más podemos hacer, profesor? 50ava 1, 50ava de 100 es 2. Por lo tanto, arriba te queda el 20 y abajo te queda 1 sobre 2. ¿Correcto? Oye, ¿y cuánto es 20 entre un medio? División de fracciones. 20 yo lo puedo escribir como 20 entre 1 y el 1 medio como 1 medio. ¿Te acuerdas cómo dividías fracciones? Medios y extremos. ¿Quién va arriba? Los extremos. 20 por 2, 40. ¿Y abajo quién va? 1 por 1, sin esforzarte, 1. Pero 40 entre 1, 40. Por lo tanto, todo ese numeral aquí, esa división aquí nos sale 40 grados. Entonces ya vamos a escribirlo aquí directamente. Por lo tanto, la variación de temperatura es 40 grados. Ahí adiviné, ¿verdad? Adiviné, 40 grados. A ver, gente. Oye, si inicialmente es 20 y después incrementa en 40, ¿cuánto será la temperatura al final? A ver, gente, una simple suma, ¿verdad? Oye, si inicialmente es 20 y debido a este calor aumentó 40, ¿cuánto sería su temperatura al final? Recordamos aquí, gente, que el incremento o ese delta de T, exactamente. Vamos a escribir aquí la definición. Ese delta de T es temperatura final menos la temperatura inicial. Oye, pero la temperatura inicial es 20. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí. Tenemos que la temperatura final menos 20 es igual a 40. Y ahí, con su tremendo esfuerzo, la temperatura al final, ya lo dijo el amigo, sería 60 grados. Perfecto. Y ya está. Muy bien, gente. Comentarios. Observen que en este problema bien directo, ¿verdad? Solamente aplicar la fórmula. ¿Por qué estamos usando el calor sensible aquí, profesor? Porque este calor va a producir un incremento en la temperatura. Por eso usamos este calor sensible, esta fórmula del calor sensible. Muy bien, gente, seguimos. Para los que tuvieron problemas con el internet, gente, tranquilícense, la clase está siendo grabada. Seguimos entonces, si no hubiera comentarios, seguimos. Muy bien, problema 1. ¿Qué, profe? Regresamos al problema 1. A ver, tenemos una cantidad de 250 gramos de vapor de agua a 100 grados. Observa, 250 gramos de vapor de agua a 100 grados. Se enfría hasta obtener hielo a 0 grados. Observa, de vapor yo lo voy a llevar hasta hielo a 0 grados. Entonces el calor liberado, claro, está perdiendo el calor en todo el proceso es, y te piden en kilocalorías. ¿Cuánto será el calor que va a liberar cuando llevamos esta masa de vapor, 250 gramos a 100 grados, a hielo a 0 grados? ¿Cuánto calor necesita liberar para que pase esto? Muy bien, gente, vamos a usar aquí nuestro método. Aquí nuestro método para solucionar este problema. Método 1. Usamos este diagrama para solucionar este problema. Correcto, gente. A ver. Primero de todo, aquí colocamos nuestro eje de la temperatura en grados Celsius y vamos a ubicar los valores. Oye, esta masa de vapor está a 100 grados. 100 grados, vamos a colocarlo aquí. 100 grados, ahí está. Y aquí tenemos la masa de vapor de agua. Vamos a pensar lo que esto es la masa ahí, una nubecita. Ahí está. Estamos imaginándonos, gente. Aquí tenemos la masa. ¿Cuánto es la masa? 250 gramos de vapor de agua. Ojo, agua. Perfecto. Ahí está.
Oye, y queremos enfriarlo hasta llevarlo a hielo a 0 grados. ¿0 grados dónde está, profe? 0 grados está a la izquierda, ¿verdad? 0 grados. Ahí está. Y queremos que este vapor se convierta en hielo. Por lo tanto, aquí en 0 grados tenemos, vamos a imaginarnos aquí el cubito de hielo. Ahí está. Queremos llevarlo de vapor a hielo a 0 grados. La masa es la misma. La pregunta es, ¿cuánto calor tiene que liberar para que esto suceda? A ver, gente. De vapor, aquí el estado es vapor, queremos llevarlo al estado sólido. Para llevarlo al estado sólido, ¿yo puedo hacerlo directo? Según lo que hemos aprendido, ¿puedo hacerlo directo o tiene que pasar por estado líquido y después llevarlo al estado sólido? ¿Qué me dices tú? ¿Se puede hacer directo? Claro, profe, en el laboratorio podemos hacerlo directo, una sublimación directa, ¿verdad? Lo que aprendimos en química. Claro, pero estamos aquí en física y con lo que hemos aprendido, gente, no podemos hacerlo directo. Y profe, ¿y ahí qué hacemos? Primero tenemos que llevarlo de vapor a líquido y después transformarlo a sólido. Observa que aquí está en vapor y aquí en sólido. Yo no puedo hacerlo directamente. Aquí con los cálculos, con la teoría que hemos aprendido, no. Pero sí, primero de vapor, llevarlo a líquido, de líquido, llevarlo a sólido. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Vaya, profe, ¿y cómo hacemos eso? A ver, gente, aquí tenemos vapor. Comenzamos. Concéntrate aquí. Hoy tenemos vapor. De vapor queremos llevarlo al estado líquido. Entonces, ¿qué hago para llevarlo al estado líquido, profesor? Vamos a aplicar un calor latente de transformación. ¿Y cuál es ese calor latente de transformación aquí? Es el calor de vaporización. Está a 100 grados. Estamos hablando de agua. ¿Está a 100 grados, profe? Sí. Temperatura de vaporización. Vamos a aplicarle este calor y con ese calor le cambiamos de estado, de fase. Por lo tanto, vamos a llevar esta formulilla. Ahí está. Entonces, la primera cosa que hacemos es aplicarle aquí un calor de transformación, un calor de vaporización. En primer lugar, aplicamos un calor de vaporización. Está a 100 grados. Aplícale ese calor de vaporización. Vamos a llamarle aquí calor de vaporización. Una vez que lo hemos transformado de vapor a líquido, sigue estando a 100 grados. No hemos alterado su temperatura, simplemente su fase. Una vez que tenemos aquí líquido a 100 grados, queremos 0 grados, profe, vamos a llevarlo de 100 a 0. ¿Y cómo hacemos eso, profesor, llevarlo de 100 a 0? Simplemente le aplicamos un calor que va a variar su temperatura, que tú ya lo sabes cuál es, ¿verdad? Tú ya sabes cuál es. Oye, ¿cuál es ese calor? Ese calor que va a variar la temperatura, porque de 100 yo lo quiero llevar a 0. Ese es el famoso calor sensible. Por lo tanto, la formulita está aquí. Es la misma que vamos a usar. Vamos a llevarlo. Concéntrate, gente. Concéntrate. Ahí está. Existe variación de temperatura. Calor sensible va a aparecer ahí. Muy bien. A ver, recapitulando. Oye, lo hemos transformado de vapor a líquido. Líquido a 100 grados. Lo vamos a llevar líquido a 0 grados. Estamos llevándolo hasta 0 grados. Ahora nos ubicamos aquí en el 0. Oye, tenemos líquido a 0 grados, pero nosotros queremos hielo, o sea, el estado sólido, a la misma temperatura. ¿Qué hacemos para transformar de líquido a sólido? De nuevo, el calor de transformación, calor de fusión en este caso, a 0 grados para el agua. Le aplicamos entonces este calor de fusión y lo transformamos. A algunos les gusta esta palabrita, ¿verdad? A ver, transfórmalo, profe, calor de fusión. Y ahí lo hemos transformado de líquido a sólido a la misma temperatura, a 0 grados, que es lo que nos pide el problema. La pregunta es, ¿cuál es el calor que liberó todo el proceso? El calor total aquí que va a liberar en todo el proceso simplemente sería la suma de estos calores que están participando. Calor de vaporización más el calor sensible más el calor de fusión. A ver, gente, ¿están conmigo hasta aquí? ¿Hasta aquí están conmigo, gente? A ver, comentarios antes de hacer el cálculo matemático. ¿Hasta aquí están conmigo? Chicos.
¿Correcto? A ver, recapitulando. ¿Qué hemos hecho, profesor? Oye, queremos llevarlo vapor 100 grados, vapor a 100 grados, a hielo a cero. Esa es nuestra pregunta. No podemos hacerlo directo. Tenemos primero que llevarlo a líquido y después hacerle el cambio de fase. De vapor, transformamos de vapor a líquido. ¿Qué calor aparece para hacer la transformación? El calor de vaporización. A 100 grados lo aplicamos. Después, de líquido a 100 grados, queremos a 0 grados. Le aplicamos un calor que va a variar su temperatura. De 100 a 0, calor sensible. Y una vez líquido a 0 grados, le cambiamos de fase a sólido usando este calor de fusión que hace el cambio de fase. Muy bien. ¿Queremos saber cuál es el calor total? Simplemente sumamos todos esos calores. Muy bien, entonces creo que todo el mundo está conmigo. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo. A ver, gente, no te olvides que estamos hablando del agua, ¿verdad? El agua aquí en sus tres fases. Por lo tanto, el calor total va a ser igual a ¿qué? Pero vamos a reemplazar. ¿A qué es igual el calor de vaporización? Aquí tenemos la masa por latente de vaporización. El latente de vaporización para el agua, aquí según nuestra parte teórica, es 540 calorías por gramo. Por lo tanto, ya lo voy a escribir aquí. 540 calorías por gramo. Perfecto. Más. Ahora, el calor sensible, aquí está el famoso CEMATO. CEMAT. Estamos colocando aquí las formulitas. Más el calor de fusión, que es la masa, multiplicado por el latente de fusión, que para el agua, ¿cuánto sería? Para el agua, no te olvides de este valor, 80 calorías por gramo. Perfecto, lo escribimos aquí, 80 calorías por gramo. Muy bien, gente, ahora sí vamos a reemplazarlo. Calor total, queremos saber el calor total, profesor. A ver, reemplázalo. ¿Cuánto vale la masa? Ahí tenemos 250 gramos. Esto yo lo voy a multiplicar por el latente de vaporización, que es todo este numeral, 540. Ahí está. Más. ¿Calor específico de quién, profe? Estamos hablando del agua. ¿Y cuál es el calor específico del agua? Aquí lo hemos escrito. 1 caloría por gramo grado Celsius. Vamos a escribirlo aquí, 1 caloría por gramo grado Celsius. Multiplicado por la masa. La masa sigue siendo la misma, 250, multiplicado por la variación de temperatura. A ver, gente, les pregunto aquí. De 100 a 0, ¿cuánto fue la variación de temperatura? 100. Perfecto. Varió 100 grados. Por lo tanto, aquí colocamos 100 grados. Más la masa sigue siendo la misma. Y multiplicado por latente de fusión para el agua, 80. Por lo tanto, aquí, ahí está. Y todo esto, gente, todo esto les va a quedar en calorías. ¿Perfecto? Todo esto les va a quedar en calorías. A ver, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. A ver, gente, ustedes trabajen, pues, ustedes también trabajen, no se pasen. Estamos llegando al final, gente. Resiste. Oye, ¿yo puedo sacar factor común 250? ¿Qué me dices? 250 aquí, aquí y aquí. Solo para facilitar el cálculo. Si factorizo aquí 250, dentro del corchete nos va a quedar 540 más 1 por 100 es 100, más 80. Perfecto. Ahí está. A ver, tenemos afuera 250. A ver, ese 5 parece 6. Aquí multiplicado por ¿cuánto? 540 más 100 es 640 más 80, 720, muy bien. ¿Y cuánto nos quedaría todo este numeral horrible de hacer el cálculo? ¿Cuánto sería todo este numeral? Calor total. A ver, ¿quién me dice? A ver, ustedes confirmen, ¿ya? Ustedes confirmen si este es el numerillo que va a aparecer. Confírmeme, por favor. Sería 180.000. Perfecto, 180.000 calorías. Oye, pero aquí no aparece un 180.000, profesor. Claro, porque te piden en kilocalorías. Oye, ¿qué significa kilocalorías? A ver, gente, ustedes van a aprender.
el prefijo kilo. A ver, vamos a hacer la analogía rápidamente. Oye, has escuchado el kilogramo, ¿verdad? El kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? La equivalencia por cultura general es 1000, ¿verdad? Kilogramo, 10 al cubo o 1000 gramos. Oye, si haces la equivalencia, este kilo, el prefijo kilo, ¿qué significa? 10 al cubo de gramos. Oye, allá, profe, kilogramo es 10 al cubo gramos. Oye, si fuera kilómetro, sería 10 al cubo metros. Profe, si fuera kilolitros, sería 10 al cubo litros. Oye, ¿y si fuera kilocalorías? ¿Aquí qué sería? Ahí está, ¿ya lo pensaste? 10 al cubo calorías. Por lo tanto, oye, las kilocalorías es 10 al cubo calorías. A ver, vamos a buscarlo aquí. Oye, el 180.000 yo lo puedo escribir así. 180. Esos tres ceros es el 1000, ¿verdad? 1000 que yo lo puedo escribir como 10 al cubo calorías. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dice? Ya casi estamos terminando. Oye, ¿y quién es esto? 10 al cubo ¿quién es? Una kilocaloría. Por lo tanto, al final de tu vida sería 180. Todo esto es kilocaloría. Y ya tenemos el calor total. Perfecto. Ahí está el calor total. Entonces, la moraleja de la historia, gente, siempre que enfrentamos este tipo de problema, usamos este diagrama, el eje de temperatura, ubicamos aquí las temperaturas de los cuerpos y en este caso, bueno, sumamos aquí los calores que nos piden. Nos piden el calor total, entonces sumamos esos calores que están apareciendo. Claro, los calores de sensibles o de transformación aquí, según lo que nos pide el problema. ¿Correcto, gente? Comentarios, chicos. ¿Todo bien? Alguien se preguntará, profe, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido vapor a 120? ¿Ahí qué hacíamos? Queremos llevarlo a 0 grados. ¿Podemos hacerlo directamente a 0, profe? No. ¿Por qué no? Porque si aquí yo tengo vapor y aquí líquido, primero tengo que hacerle el cambio de vapor a líquido. ¿Y cómo hacemos eso, profesor? Primero lo llevamos a la temperatura donde hacemos la transformación, o sea, a 100. Lo llevamos a 100, le aplicamos la transformación y de ahí recién lo podemos llevar a 0. Entonces, ¿el calor total qué sería, profesor? Aquí tendríamos que aumentarle este calor que aparece de 120 a 100, que es un calor sensible. ¿Por qué? Porque existe una variación de temperatura. ¿Alguien se pregunta? Ahí está la respuesta. Profe, ¿y si me hubiera pedido hielo a menos 10 grados? Oye, está a 100, vapor a 100. ¿Queremos llevarlo a hielo a menos 10 grados? Una vez que hemos llegado hasta aquí, lo hemos transformado hielo a 0, recién lo llevamos a menos 10. ¿Y qué tipo de calor, profesor? Calor sensible. ¿Por qué, profe? Porque existe una variación de temperatura. Y ojo, aquí ya tenemos hielo. No tenemos agua o líquido, tenemos hielo. Está usuario. Perfecto. ¿Alguien tiene esa duda? Ahí está. Perfecto, gente. Perfecto, ahora vamos a ver si tenemos un tiempillo para otro problemilla. Déjame ver aquí. A ver, vamos a hacer este último problemilla y ya estamos terminando. Resiste, gente, resiste. Algunos ya se les acabó el desayuno con esta primera hora de física. Resiste. Muy bien, problema 5. Tenemos cantidades iguales de calor que se agrega a masas iguales de aceite y agua. O sea, cierta cantidad de calor. Oye, yo le voy a colocar al aceite y al agua la misma cantidad de calor. La temperatura del agua se eleva en 10, o sea, varía en 10 grados y del aceite varía en 15. Halle el calor específico de esta cantidad de aceite. ¿Cuál es el calor específico del aceite para que esto pase? Esta situación del problema. A ver, ya estamos llegando al final, gente, resista. Pero vamos a imaginarnos aquí dos bloquillos
que van a representar tanto el agua como el aceite. Perfecto, ahí tenemos los dos bloquitos. Ambos van a recibir la misma cantidad de calor. Vamos a llamarle simplemente Q. Según el problema, oye, calores iguales para las mismas para las mismas masas, según el problema aquí, mismas masas. Vamos a llamarle M para la masa de agua y por aquí de nuevo M para la masa de aceite. Perfecto. Ahí está, según el problema. Oye, ese calor va a producir una variación de temperatura en las dos sustancias. Para el agua produce 10 grados. Esta variación de temperatura vamos a llamarle 1. Va a producir un incremento aquí de temperatura en 10 grados. Y para el aceite vamos a llamarle 2. Va a producir un incremento en 15 grados Celsius. Perfecto. Son los datos del problema, lo que nos está diciendo. La pregunta es, ¿hay el calor específico del aceite? ¿Cuál será el calor específico aquí? Que vamos a llamarle 2. ¿Del aceite? Esa es nuestra pregunta. Oh, y ojo, por aquí tenemos agua. ¿Cuál es el calor específico del agua? Vamos a llamarle 1. 1 caloría por grado Celsius. Grábate bien ese valor. Perfecto, gente. Ahí estamos planteando nuestro problema. Aquí tenemos la misma masa tanto de agua como de aceite, reciben la misma cantidad de calor y produce este incremento de temperatura. ¿Cuál es el calor específico del aceite? Eso es lo que nos piden calcular. Por lo tanto, vamos a plantearlo de esta forma. Oye, el calor que recibe el agua y el calor que recibe el aceite, según nuestro problema, ¿cómo son? Es la misma cantidad, son iguales. Perfecto, vamos a partir de ahí. Oye, pero ¿qué tipo de calor tenemos aquí en nuestro problema? Si este calor produce incremento en la temperatura, ¿qué tipo de calor es? ¿Ya lo pensaste? Es un calor sensible. Por lo tanto, vamos a traer nuestra formulilla. Ahí está. Y lo colocamos aquí. Perfecto. El calor sensible que va a aparecer para incrementar la temperatura. Muy bien. Oye, pero para el agua, ¿cómo sería esta fórmula? Calor sensible para el agua sería el famoso CMA. Para el agua, que yo le he llamado un subíndice 1. Calor específico del agua, ¿verdad? Que yo le llamé 1. Por la masa, M. Por el incremento de temperatura, que le llamé 1. Y la misma historia se repite para el aceite. Calor específico, aquí 2, que es lo que yo quiero calcular. Multiplicado por la masa, que es la misma historia, por el incremento de temperatura, que yo le llamé delta de T 2. Perfecto, ya casi, resiste. Oye, ¿y ahí qué hacemos? Se van las masas y vamos a reemplazar. A ver, reemplaza. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1. Multiplicado por el incremento de temperatura 1, 10. El número de mi camiseta de fútbol. Y aquí a la derecha tenemos el calor específico del aceite, que yo no sé, multiplicado por el incremento de temperatura para el aceite, que fue 15. Y de aquí vamos a calcular el calor específico del aceite, que es lo que nos piden calcular. Estamos llegando al final, chicos. A ver, sácale quinta, 2. Quinta, 3. Oye, el 3 que está multiplicando pasaría a dividir al 10. A ver, divídelo. Perdón, al 2. Aquí a la derecha, a la izquierda, 2 por 1, 2. Y abajo, el 3 que pasa dividiendo. Oye, ¿y cuánto es 2 tercios? Voy a colocar aquí la unidad, calorías por grado Celsius. Me piden calor específico. A ver, gente, ¿cuánto es 2 tercios? Acomódalo ahí a la respuesta. ¿Cuánto es 2 tercios, gente? 2 tercios es 0.666 tu cumpleaños, ¿verdad? Pero aquí redondando las dos cifras, nos quedaría 0,666, ¿no? 67 calorías por grado Celsius. Por lo tanto, ahí tenemos el calor específico del aceite. Problema número 6. Nos dice lo siguiente. Calcule la cantidad de calor. Quiero saber cuál es la cantidad de calor total para que 20 gramos de hielo que está a menos 10 grados sea transformado en 20 gramos de vapor de agua a 120 grados.
Y el calor específico del hielo, aquí te lo dan, 0.5 calorías por gramo grado Celsius. Y el calor específico del vapor, más o menos es el mismo valor, pero aquí 0.45 calorías por gramo grado Celsius. Bien, gente, tenemos este problema. Hielo, 20 gramos de hielo a menos 10, queremos llevarlo a 120 grados. Vapor a 120 grados. Bien, vamos a construir entonces nuestro eje aquí de temperatura y vamos a ubicar la temperatura la temperatura inicial y hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos llevarlo. Tenemos 20 gramos de hielo a menos 10. Vamos a pensar que por aquí está el 0, por aquí el 100, ahí está, y menos 10 grados estaría a la izquierda del 0. Por aquí más o menos el menos 10 grados. Aquí tenemos esta masa de hielo. Entonces vamos a pensar que aquí tenemos un cubito de hielo, solo para imaginarnos aquí la situación del problema. Y la masa de este hielo es 20 gramos. El problema ya nos está diciendo 20 gramos aquí de masa de hielo. Queremos llevarlo a 120, a vapor 120. Queremos llevarlo del estado sólido, aquí menos 10, queremos llevarlo a vapor a 120 grados. ¿Dónde estaría el 120? A la derecha del 100. Más o menos aquí está el 120. Aquí queremos que esta masa de 20 gramos se convierta en la misma masa pero en vapor. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la cantidad de calor total que yo debo suministrarle a este hielo para llevarlo de menos 10 hasta 120, vapor 120 grados? Perfecto, gente. Entonces, queremos llevarlo de menos 10 a 120. Yo puedo hacerlo directo, o sea, le aplico un calor sensible y caramba, lo llevo así directamente. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso? Hemos visto en la parte teórica que podemos hacer esta transformación así directa. Primero tenemos que llevarlo a 0, cambiarlo el estado, después llevarlo a 100, cambiarlo de estado y recién lo llevamos a 120. ¿Primera opción o segunda opción? Segunda opción, gente. Yo no puedo hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque aquí está en estado sólido, aquí líquido y aquí está en vapor. O sea, yo no lo puedo llevar de sólido a vapor directamente, no por los métodos que nosotros hemos aprendido aquí en la parte teórica. Por lo tanto, para llevarlo a vapor tiene que pasar por líquido. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Vamos a pasarlo por el líquido. Para pasarlo por el líquido, primero lo llevamos a la temperatura donde yo le voy a cambiar el estado. Oye, está en estado sólido. Si yo lo quiero cambiar el estado líquido, ¿en qué temperatura para el agua le cambio el estado? Según nuestra parte teórica, tengo que llevarlo a la temperatura ¿de qué? ¿Qué temperatura, profe? A la temperatura de fusión para el agua, 0 grados. Lo llevo a esta temperatura porque ahí yo le voy a aplicar este calor de transformación para cambiarlo de fase. Por lo tanto, aquí nuestra gráfica, primero de menos 10 yo lo voy a llevar a una temperatura de 0 grados. Como hay una variación de temperatura, ¿qué tipo de calor voy a usar aquí? Será un calor sensible. Vamos a llamarle calor sensible 1. ¿Correcto? Con este calor yo altero su temperatura. De menos 10 lo llevo a 0. Una vez que el hielo está en 0 grados, lo vamos a transformar de fase, sin alterar la temperatura. ¿Qué tipo de calor? El calor de transformación, que es el calor de fusión. Aquí le aplicamos el calor de fusión para cambiarle de fase. Le aplicamos calor de fusión. El hielo lo cambié de fase con este calor, de sólido a líquido, pero sigue estando aquí en 0 grados. Yo no cambié su temperatura, simplemente le cambié de fase aquí en la temperatura de fusión. Por lo tanto, al transformarlo de fase ya tenemos agua a 0 grados. Perfecto. Oye, agua a 0 grados, yo quiero llegar hasta 120. Perfecto. Yo no lo puedo hacer de nuevo directamente. Tengo que llevarlo a 100 para cambiarle de estado. Por lo tanto, vamos a aplicarle otro calor y lo llevamos a 100.
Lo llevamos a 100 grados. De 0 a 100 grados hay una variación de temperatura. Por lo tanto, este será un calor sensible. Vamos a llamarle 2, calor sensible, porque existe una variación de temperatura. Perfecto. Oye, aquí tenemos el agua en estado líquido a 100 grados. ¿Queremos vapor? Le transformamos de estado. Entonces le aplicamos el calor de transformación. Para el caso del agua, observen aquí, para el caso del agua, es el calor de ebullición o de vaporización que lo vamos a aplicar a 100 grados. Regresamos aquí. Esto representa el calor de vaporización. Y una vez que le hemos cambiado de fase de líquido a gaseoso o a vapor a 100 grados, estamos en vapor a 100 grados, recién lo llevamos a la temperatura que nos piden. Ahora sí le llevamos a la temperatura que nos piden, que es 120. Como existe variación de temperatura, ¿qué tipo de calor? Calor sensible. Vamos a llamarle calor sensible 3. Correcto, gente. Hasta aquí estoy planteando el problema. Como yo quiero saber el calor total, ¿quién sería, profesor? El calor total sería la suma de todos esos calores que están apareciendo ahí en mi diagrama. Quiere decir, calor 1, calor sensible porque hay variación de temperatura, más el calor de fusión, más el calor sensible 2, más el calor de vaporización para cambiarle el estado, más el calor sensible 3. Perfecto. Oye, ¿y quiénes son los calores sensibles y quiénes son los calores de transformación? Vamos a traer nuestras formulillas. Calor sensible, aquí está nuestra fórmula. Llevamos nuestra formulilla. Ahí está, calor sensible. Y también traemos los calores de transformación. En el punto de fusión y en el punto de vaporización. Aquí tenemos los valores para el agua. Ya llevamos todo esto para ayudarnos aquí en el problema. Calores de transformación. Y traemos esta formulilla. Perfecto. Ahí está. Calor de fusión y calor de vaporización. Vamos a reemplazar aquí. A ver cómo sería nuestra fórmula. Calor total. Igual. A ver, el calor sensible 1 está aquí en la fase sólida. Siguiendo esta fórmula, sería calor específico de la fase sólida, o sea, del hielo. Calor específico del hielo por la masa. Uy, esa M es otra cosa. Por la variación de temperatura. Vamos a llamarle incremento o variación de temperatura 1. A ver, podemos calcularlo rápidamente. A ver, ¿cuánto sería la variación de temperatura 1? ¿Cuánto varió de menos 10 a 0? ¿Cuánto varió la temperatura? De menos 10 a 0, ¿cuánto varió, chicos? 10, muy bien. Perfecto, 10 grados. A ver, aprovechando aquí, entre 0 y 100, ¿cuánto es la variación de temperatura? Vamos a llamarle delta de T2. Entre 0 y 100, ¿cuánto varió? ¿Ya lo pensaste? 100, ¿verdad? Perfecto. Y en este otro intervalo, delta de T3, entre 100 y 120, ¿cuánto varió la temperatura? ¿Cuánto fue la variación? Temperatura final menos inicial, ¿verdad? Exactamente. 20 grados. Muy bien, ya tenemos esos datos. Seguimos entonces aquí en nuestra ecuación para el calor total. ¿Quién sería el calor de fusión? Siguiendo aquí la fórmula. Masa por latente de fusión. Perfecto. Más. Ahora el calor sensible 2. Calor sensible 2 estamos en la parte líquida. Entre 0 y 100 estamos en la parte líquida. Por lo tanto, siguiendo de nuevo la misma fórmula, sería el calor específico del hielo o del agua en estado líquido. Aquí ya, en estado líquido del agua, ¿verdad? Calor específico del agua en este estado multiplicado por la masa, ahí está, por el incremento de temperatura entre 0 y 100 que yo le llamé delta de T2. Perfecto. Más. Seguimos. Calor de vaporización. Aquí está nuestra formulilla. Calor de vaporización es la masa por el latente de vaporización. Perfecto.
Más, por último aquí, sigue el calor sensible 3. Observa que ya estamos en la parte de vapor. Entonces aquí, siguiendo la misma fórmula, va a aparecer el calor específico del vapor. Ya no va a ser del agua líquido ni del hielo, porque estamos en la fase de vapor. Entre 100 o arriba de 100 ya es vapor. Por lo tanto, aquí sería el calor específico del vapor por la masa por el incremento de temperatura, delta de T3. Voy a ponerlo un poco más a la derecha. Ahí está. A ver ese delta. Vamos a acomodarlo bien bacán. Delta de T3. Muy bien, gente. Hasta aquí estamos planteando nuestro problema y estamos expresando que el calor total sería la suma de todos esos calores parciales. ¿Y ahí qué hacemos, profesor? Simplemente reemplazamos los valores y sumamos todo eso y lo vamos a expresar en kilocalorías. Kilocalorías, profe, ¿qué significa kilocalorías? ¿Se acuerdan que hice este comentario en el problema 1? Una kilocaloría equivale a 10 al cubo calorías. Entonces, usando esto, podemos expresar nuestro resultado para acomodarlo en nuestra respuesta. Muy bien, gente, vamos a reemplazar entonces. A ver, el calor total va a ser igual. Calor específico del hielo. Aquí el problema te lo está dando. 0.5. Entonces vamos a reemplazar 0.5 multiplicado por la masa. ¿La masa cuánto fue? Es 20 gramos. Multiplicado por el incremento de temperatura 1, que aquí entre menos 10 y 0 es 10. Perfecto. Más. Seguimos. La masa sigue siendo la misma. 20 multiplicado por latente de fusión, que para el agua es 80. Estamos trabajando con la misma sustancia, pero en estados diferentes. Más. Calor específico entre 0 y 100, agua líquida. Calor específico del agua es 1, multiplicado por la masa, que es la misma, 20, multiplicado por el incremento de temperatura 2, que es 100. Perfecto, estamos reemplazando, más, seguimos. La masa sigue siendo 20, el latente de vaporización para el agua es 540, lo colocamos ahí, 540, perfecto. Más, calor específico del vapor, que el problema también te lo da 0.45. 0.45 multiplicado por la masa sigue siendo la misma, 20, y multiplicado por el incremento de temperatura 3, que es 20 también. Perfecto, y ahí es solo cálculo. Muy bien, gente, vamos a economizar aquí nuestro tiempo y escribir la respuesta directamente, pues aquí ayudarnos de esta alternativa que nos ha venido marcada. Pero claro, ustedes van a verificar si esa es la alternativa, ¿correcto? Entonces, haciendo el cálculo, el producto, y sumando, debe de salirles este numeral un grandazo. Ok, calorías. Perfecto. Serían 14.680 calorías. Claro, en kilocalorías, ¿cómo sería? Buscamos aquí el kilo, el 10 al cubo. O lo que es lo mismo, podemos hacer la siguiente transformación. Una kilocaloría equivale a 10 al cubo calorías. Caloría arriba y abajo se van y te quedan en kilocalorías. Por lo tanto, al final de tu vida, el calor total sería ese número dividido entre 1000. Al dividir entre 1000, debe de salirles 14,68 kilocalorías. ¿Correcto, gente? Ustedes, por favor, verifiquen esta alternativa. Perfecto, gente. Este problema demandó ahí trabajo, pero con todos estos detalles ya podemos darnos cuenta cuando usamos calor de fusión, cuando usamos el calor de vaporización y los calores sensibles que aparecen en los tramos donde hay variación de temperatura. ¿Correcto, chicos? Preguntas, comentarios. ¿Todo bien?
Perfecto, gente. Entonces seguimos. Si no hay comentarios. Espero que todo bien. Sí me están escuchando, ¿verdad? Parece que sí me están escuchando. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos, no paramos. Siguiente problema. Problema 3. Un recipiente de aluminio de 300 gramos contiene 200 gramos de agua a 20 grados. ¿Qué calor se requiere para calentar hasta 30 grados el recipiente con el agua? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el calor para calentar ambos, tanto el recipiente como el agua, hasta 30 grados? El calor específico del aluminio te lo están dando 0.22 calorías por gramo grado Celsius. Muy bien, gente, a ver, vamos a imaginarnos la situación aquí. Tenemos el recipiente de aluminio, por aquí más o menos vamos a pensar, de 300 gramos. Vamos a llamarle masa 1, vamos mejor por aquí, masa 1. La masa del recipiente aquí de aluminio, 300 gramos. Perfecto. Este recipiente contiene 200 gramos de agua. Correcto. Entonces vamos a imaginarnos que por aquí está el agua. Vamos a llamarle masa 2 para el agua. 200 gramos. Perfecto. Ahí está. Y el conjunto se encuentra a 20 grados. O sea, tanto el aluminio como el agua se encuentran a la misma temperatura de 20 grados. Por lo tanto, esta sería nuestra temperatura inicial. 20 graditos. Perfecto. La pregunta es, ¿qué calor se requiere? O sea, nosotros le vamos a dar cierta cantidad de calor. ¿Qué calor total vamos a darle para llevar todo el conjunto, tanto del el aluminio, que el recipiente, como el agua, a una temperatura de 30 grados? Y el calor específico del aluminio, este es un dato importante, calor específico del aluminio, que vamos a llamarle 1, 0.22 calorías por gramo grado Celsius. Perfecto, gente. Aquí estamos planteando nuestro problema. Queremos saber cuál es la cantidad de calor para que este conjunto, que inicialmente está a 20 grados, lo llevamos a 30 grados Celsius. Perfecto, entonces vamos a ubicar aquí nuestro eje de temperatura. Tenemos el eje de temperatura y vamos a ubicar las temperaturas. Inicialmente, aquí tenemos los 20 grados y queremos llevarlo a 30. Por acá vamos a colocar el 30. Muy bien, entonces ambos, tanto el recipiente como el agua, se encuentran a esta misma temperatura. Por lo tanto, para ejemplificar aquí, voy a colocar el recipiente y el agua. Ahí está. Ambos se encuentran en la temperatura de 20. Entonces vamos a darle calor. Oye, dale calor y ese calor va a hacer que la temperatura de estos dos, tanto del recipiente como del agua, varíe. O sea, el calor va a ser suficiente para que tanto el agua como el recipiente, su temperatura va a variar hasta 30. ¿Cómo representamos esto? Entonces vamos a representar aquí la variación para el agua y para el recipiente. Para el recipiente vamos a pensar que sea esto la variación. O sea, aumenta, recibe un calor, el aluminio va a recibir un calor, vamos a llamarle 1, que va a hacer variar su temperatura de 20 a 30. Y el agua también va a recibir un calor, vamos a representarlo así, que va a variar su temperatura de 20 a 30. Vamos a llamarle calor 2. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es el calor total, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos calores. El calor total sería simplemente la suma del calor que va a recibir el recipiente para aumentar su temperatura más el calor que recibe el agua para aumentar su temperatura. Y como estos calores hacen variar la temperatura, ¿qué tipo de calor vamos a usar? Calor sensible. Por lo tanto, traemos esta formulilla y es la que vamos a usar en nuestro problema. Muy bien, vamos a reemplazar. A ver, reemplázalo, profe. Calor total va a ser igual. A ver, el calor 1 es para el aluminio.
Vamos siguiendo esta fórmula, sería el calor específico del aluminio, que vamos a llamarle 1, multiplicado por la masa del aluminio, que yo le llamé M1, por el incremento de temperatura. Y aprovechando aquí en la gráfica, ¿cuál es el incremento de temperatura al ojo? Ambos tienen el mismo incremento de temperatura. De 20 a 30, ¿cuánto varió? De 20 a 30, ¿cuánto varió? 10, muy bien. Varió 10 grados. Perfecto. Seguimos entonces. Más. Calor 2 para el agua. Sería calor específico. Bueno, yo le llamé la masa del agua 2. Vamos a llamarle 2 por la masa del agua 2 por el incremento de temperatura, que es el mismo. Claro, de 20 a 30, el agua también va a variar su temperatura en ese mismo incremento. Muy bien. Recordando aquí, gente, que el calor específico del agua, que es igual, profesor, ¿dónde está eso? Nos venimos aquí. Calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius. Lo escribimos aquí, 1 caloría por grado Celsius. Perfecto. Ahí está. Profe, ¿y de ahí qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. A ver, reemplazamos. Calor total. Calor específico 1. 0.22. Estamos reemplazando simplemente 0.22 multiplicado por la masa 1, que es 300. Ahí está, colocamos 300 multiplicado por el incremento de temperatura, que vale 10, del número de mi camiseta de fútbol, más calor específico 2 para el agua, 1, multiplicado por la masa 2, 200. Y esto multiplicado por el incremento de temperatura, que es la misma historia, 10. Perfecto. A ver, vamos a sumar. Aquí nos queda 2000, la unidad del calor, ya sabes que son las calorías. ¿Y aquí cuánto nos queda? A ver, el 300 es 3 por 100. Si el 100 yo lo multiplico al 0.22, nos quedaría 22. 22 por 3 es 66. Por 10, ahí está, ya lo pensaste, 660 calorías. Y si tú sumas estos dos términos, ¿cuánto sería el calor total que vamos a dar? Serían 2660 calorías. Perfecto. Y ahí tenemos el calor total que debemos entregar para que ambos, tanto el aluminio como el agua, varíen su temperatura hasta 30 grados. Muy bien, comentarios, chicos. Este problema fue más tranquilo, ¿verdad? Que el problema anterior, que apareció un montón de cosas. ¿Todo bien, chicos? Seguimos entonces. A ver, vamos a hacer el problema 7. Vamos a hacer el problema 7. A ver, gente. Un calentador eléctrico de inmersión de 3125, esta unidad W es llamado watts, que es la potencia. Y la potencia es la unidad de trabajo por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Y se desea preparar el té. Para los que nos gusta el té, ahí tenemos este problema. Y para lo cual se hace hervir 5 litros de agua inicialmente a 10 grados. Queremos hacerlo hervir. Oye, si queremos que hierva, ¿hasta qué temperatura debemos llevarlo? Si está a 100 grados, perfecto. ¿Por qué 100, profe? Porque estamos hablando del agua, no te pases. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí nuestro eje de temperatura. Ahí está. Y ubicamos los datos del problema. A ver, tenemos 5 litros de agua a 10 grados. Para hacerlo hervir, debemos llevarlo a 100. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, oye, si yo quiero llevarlo a 100 a partir de 10, significa que tengo que variarle la temperatura. Si le varío la temperatura, ¿qué tipo de calor estamos usando? El calor que hace variación en la temperatura, el calor sensible. ¿Correcto? Entonces,
Para tener más o menos la idea, supongamos que esto sea... qué horrible este dibujo. Supongamos que esto sea la cantidad de agua. 5 litros. Uy, 5 litros. Perfecto. Oye, 5 litros de agua, ¿correcto? A 10. Para llevarlo a 100 le aplicamos este calor que varía su temperatura. Calor sensible. ¿Correcto, chicos? Por lo tanto, ¿cuánto sería ese calor? Vamos a calcularlo aquí. Ese calor va a ser igual a ¿qué? Sema, ¿verdad? El calor que produce cambios en la temperatura, Sema. Para calcular este calor, estamos hablando de agua. Calor específico nosotros sabemos. Calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius, ¿correcto? ¿Qué más? Necesitamos la masa y el incremento de temperatura. A ver, ¿cuánto fue el incremento de temperatura de 10 a 100? ¿Cuánto incrementó su temperatura? A ver si me ayudas. De 10 a 100, de 10 a 100. ¿Cuánto incrementó? Ahí está, ya lo pensaste. 90 grados, ¿verdad? Oye, incrementó esto. Pero, profe, la masa no me están dando. Pero te están dando el volumen. 5 litros es el volumen. ¿Qué para el agua? Solamente para el agua, gente. Este es un detalle importante para el agua. Hablar de volumen, hablar del volumen del agua es numéricamente igual a la masa. Para el agua, el volumen es numéricamente igual a la masa. Yo no estoy diciendo que son iguales, son numéricamente igual. ¿Cómo así, profe? Numéricamente igual. Oye, si aquí fuera 3 litros, ¿aquí qué va a ser? 3 numéricamente igual, pero la unidad para la masa son los kilogramos. Oye, si aquí fuera 5 litros, ¿la masa cuánto sería? 5 kilogramos. A eso me refiero que es numéricamente igual. Por lo tanto, según el problema, estamos hablando de 5 litros de agua. Hablando en términos de masa, sería 5 kilogramos. Oye, y los kilo, ya sabes que es el prefijo kilo, significa 1000. Por lo tanto, esto sería 5 por 10 al cubo gramos. Ya tenemos la masa. Ya tenemos la masa. Perfecto. Reemplazamos aquí para calcular cuánto fue el calor que necesita para hacer la variación de temperatura. A ver, gente, vamos a reemplazar calor específico del agua. Es 1 multiplicado por la masa, que es 5 por 10 al cubo, o 5000, ¿verdad? 5 por 10 al cubo. Y esto multiplicado por el incremento de temperatura, que es 90. Aquí parece 900. No es 900, es 90. A ver, déjame acomodarla ahí bonito. Ahí está. 90. Perfecto. Calorías. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de calor yo voy a necesitar para hacer hervir estos 5 litros o 5 kilogramos de agua? Veamos. 9 por 5 es 45. ¿Verdad? Aquí yo tengo un 0. Con estos 3 ceros serían 4 ceros. O sea, 45 por 10 o seguido de 4 ceros. Los 4 ceros es 10 a la cuarta, ¿verdad? Calorías. Muy bien. Oye, para hacer hervir esta agua, yo necesito toda esta cantidad de calorías. Y la pregunta es, ¿de dónde va a venir esa cantidad de calorías para hacer hervir el agua? ¿De dónde viene, profesor? Según el problema, este va a venir de este calentador eléctrico usando esta unidad de potencia. En física 1 nosotros vamos a aprender lo siguiente, que la potencia está definida como la energía por unidad de tiempo, que en el sistema internacional la energía está medida en joules y el tiempo en segundos. Joules por segundo, esto recibe la unidad, es el nombre de watts, ¿correcto? Joules por segundo, la unidad recibe el nombre de watts. Y es la unidad que te están dando aquí. Por lo tanto, esta potencia es 3125 watts, que equivale a joules por segundo. ¿Qué significa esto, profesor?
presta atención, gente, significa que en cada segundo que pasa, este calentador está dando esta cantidad de energía. Oye, en un segundo, esto yo lo puedo interpretar de esta manera. En cada segundo que está pasando, la energía que está entregando el calentador es 3125 joules. ¿Correcto, gente? A partir del dato de la potencia, yo lo puedo interpretar así. Joules por segundo, que significa que en cada segundo la energía que está entregando el calentador es este valor. 3125 joules. ¿Correcto? En cada segundo esa es la cantidad de energía. Oye, pero esa energía, ¿quién la está aprovechando? La está aprovechando el agua. ¿Para qué? Para aumentar su temperatura. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente relación. Oye, aquí es la cantidad de energía. Recuerden que el calor es un tipo de energía. Profe, aquí está en calorías. Claro, vamos a llevarlo a joules, porque aquí la unidad que estamos usando, o que aparece aquí la equivalencia, está en joules. Por lo tanto, yo no puedo hacer una relación directa. ¿Correcto? Tenemos que llevarlo a joules. Profe, ¿y cómo hacemos la transformación a joules? Aquí el problema te lo da. Un joules equivale a ¿qué? 0.24 calorías. Por lo tanto, vamos a valernos de esto y voy a decir, oye, un joules equivale 0.24 calorías. 24 calorías. Por lo tanto, caloría con caloría se van y la cantidad de energía que yo necesito para aumentar su temperatura lo voy a obtener en joules. Sería 45 multiplicado por 10 a la cuarta. Ahora la unidad es joules. Y esto dividido entre el 0.24. Vamos a dejarlo así expresado entre 0.24. Oye, ¿de dónde va a venir esa energía? Como les comenté, va a venir de este calentador. La pregunta es determinar el tiempo aproximado que se necesita para lograr ese objetivo, para obtener toda esta cantidad de energía. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Entonces, usamos esta equivalencia. ¿Cómo la usamos, profesor? De la siguiente forma. Vamos a decir lo siguiente. Oye, en un segundo, una regla de 3, en un segundo el calentador está dando toda esta cantidad de energía. Perfecto. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente control C, control V. Ahí está. Allá, profe, en un segundo está dando toda esta cantidad de energía. Yo quiero obtener o yo quiero recibir del calentador toda esta cantidad de energía. La pregunta es, ¿en qué tiempo ese calentador me va a proporcionar toda esta cantidad de energía? Simplemente aplicamos una regla de 3 simple. Profe, ¿qué regla de 3 simple? ¿De dónde sale eso? Calma, en RM vas a aprender esta regla de 3 simple. Simplemente aquí multiplicamos en cruz e igualamos los productos, ¿verdad? 1 por todo esto me va a dar todo esto. Entonces vamos a escribir aquí esto por esto. Lo vamos a escribir aquí abajito. Y por cierto, voy a repetir aquí la unidad. Estoy multiplicando un segundo por todo esto. Un segundo por todo esto que está en joules. Y a esto yo lo voy a igualar el producto de estos dos términos. Del tiempo con este 3125. T veces 3125 joules. Ya estamos terminando, chicos. Resisten. Yo sé que algunos están con hambre. Resistan. A ver, vamos a eliminar joules. Se van. Y vamos a despejar el tiempo, que es lo que queremos calcular. Y ojo, te va a quedar en segundos. Muy bien, gente. Entonces, eso 1 por todo esto me sigue dando todo esto. 45 por 10 a la cuarta. Ahí está. ¿Y esto dividido entre quién? Entre el 0.24. 3125 que está multiplicando a la derecha pasaría a dividir. Por lo tanto, lo colocamos aquí. 3125. Y ojo, aquí la unidad nos va a quedar en segundos. Si tú te das cuenta, la respuesta está en minutos. ¿Cómo llevas de segundos a minutos? Vamos a hacer la transformación aquí directamente.
de segundos a minutos, ¿cómo lo llevamos, profe? Oye, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Nos hacemos esta pregunta. Entonces vamos a usar la transformación. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos, ¿verdad? Segundo con segundo se va. Y nos va a quedar el tiempo en minutos. Por lo tanto, bueno, vamos a... Ustedes verifiquen, por favor, gente, en su casa. Vamos a aprovecharnos de la alternativa que está marcada, haciendo los cálculos y plug-plug-plin y todo lo demás. Aproximadamente nos va a dar 10 minutos. Perfecto. Ahí tenemos nuestro problema. Ahí está, para tener un panorama general. Correcto, gente. Este problema también nos demandó tiempo. Al final de tu vida, el tiempo que vas a obtener aquí en minutos, 10.